viajando de un país a otro, de una región a otra, predicando un evangelio a multitudes en plazas, en la radio, en la internet, en el YouTube, en todos estos lugares, pero predicando un mensaje que no se está acoplando a lo que normalmente se predica. ¿Cómo reaccionaría este mundo a un Jesús que está trayendo algo que para su tiempo era algo renovador, era algo que prácticamente estaba cambiando la manera de ver las cosas y estaba cambiando la perspectiva de lo que normalmente se practicaba? Piense y analice cómo reaccionaría este mundo. Sin lugar a dudas, muchos dirían, está fuera de sí. Está haciendo algo que no es normal. Está haciendo algo que es diferente. Porque Jesús no se rindió ante las normas establecidas y hoy día tampoco se rinde ante las normas establecidas. Habían unos personajes en la historia que se conocen como que hicieron algo revolucionario. Y en el 1483, alrededor de esos años, hasta el 1546, hubo un hombre que se llamó Martín Lutero. ¿Qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero era un católico, era un hombre católico, pero cuando él entendió y comenzó a estudiar las palabras de Dios, él inició algo que se llama la Reforma Protestante. Y él presentó 95 tesis en 1517 cuestionando las prácticas de la iglesia en su tiempo. ¿Por qué fue revolucionario? Porque él cambió la historia del cristianismo, que enseña que la salvación es por fe y no por obras o por caridades que dieran a la iglesia. Ese fue Martín Lutero. Había otro que se llamó William Wilberforce, desde el 1759 y murió en el 833. Este lideró la lucha para abolir la esclavitud en un imperio total británico. ¿Y por qué fue revolucionario? Porque utilizó la fe cristiana para influir en las leyes y abolió la abolición del comercio de esclavos en 1807. Todos estos hombres, tengo unos más ahí, pero estos dos que mencioné, si van viendo, utilizaron como base la fe cristiana para tener un propósito en este mundo. Una mujer que se llamó Corrie ten Boom. ¿Qué hizo ella? Esta mujer escondió judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes qué le pasó por esto? Fue encarcelada por ello. ¿Y por qué fue revolucionaria? Ella arriesgó su vida por amor al prójimo y luego predicó sobre el perdón, incluso a aquellos que la encarcelaron. Un hombre que se llamó Hudson Taylor. Nació en el 832 y murió en el 1905. Este hombre fue un misionero en China y llevó el evangelio a regiones que eran poco alcanzadas. ¿Por qué fue revolucionario? Porque este hombre cambió el modelo de las misiones, el modelo misionero, adaptándose a la cultura de cada lugar que visitaba. El último que tengo aquí es Martin Luther King Jr. En el 1968. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Lideró el movimiento por los derechos civiles dentro de los Estados Unidos. ¿Y por qué fue revolucionario? Porque él promovió la igualdad racial usando principios cristianos y no la violencia. Todos estos personajes demostraron que la fe cristiana no solo se cree, sino que se vive y puede transformar la historia si la aplicamos de la manera correcta. Yo recuerdo hace varios años, 3, 4 años creo, fuimos a la ciudad de San Luis y nos quedamos en un hotel en el mismo medio de la ciudad porque yo quería tener una ventana que diera hacia el parque de los Cardenales, aunque no estaban jugando. Pues nos quedamos en ese hotel bien alto. Y dentro de lo que estaba pasando ese fin de semana allí, había demasiado de mucha gente, muchas personas. ¿Qué estaba sucediendo allí? Había una parada del movimiento LGBT, todas esas letras. Nunca me aprendo eso. Aquí puse LGTV, whatever.
Y lo interesante es que dentro de la afectividad, cuando estaba toda la calle cerrada, y no sé si Ruth se acuerda de esto, estaba todas estas personas vestidas de manera degradante. Y este es mi punto con esto. Todos ellos estaban vestidos de manera degradante. La cosa era que dentro de la parada había niños de todas las edades caminando con ellos, pero estaba este hombre que prácticamente estaba en ropa interior caminando por la calle como que eso era normal. Entonces, ¿qué yo quiero traer con esto y por qué lo traigo a colación y por qué lo quiero mencionar? Porque lo que pasa es que el problema no es, aquí el problema no es que las personas hagan lo que quieran afuera, ¿verdad? El problema es que la iglesia está ignorando las cosas que están pasando en el mundo, haciéndolas pasar, porque si a mí no me afecta, yo no tengo por qué meterme en esto. ¿Y qué está sucediendo? Que estamos permitiendo que niños crezcan con ideales falsos, ideales que prácticamente le están trastornando la mente, haciéndolos pensar que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. ¿Y qué está haciendo la iglesia hoy día? ¿Qué está haciendo la iglesia en este tiempo? Entonces podemos notar algo. ¿Quién está fuera de sí? O sea, el problema no es con la iglesia, déjeme decirle. El problema no es con los pastores de las iglesias. El problema no es ni tan siquiera con el cristianismo en sí. Porque aún ellos se dicen ser cristianos. Aquí el problema es cuando nosotros comenzamos a invocar y a clamar y a predicar en nombre de Cristo. O sea, vivimos en una sociedad que niega la existencia de un Salvador, pero le molesta que se hable de Él. Entonces, ¿cómo esto encaja? Porque si tú niegas la existencia de alguien, ¿por qué te molesta cuando se le menciona? Si tú niegas la existencia de alguien, ¿por qué te molesta cuando dicen que hacen cosas en su nombre? Entonces, ¿quién está fuera de sí? El problema que la iglesia de hoy tiene es que no se levanta a favor de la moral, sino que se adapta a la forma en la que se vive este siglo, ignorando las injusticias del enemigo. Porque en muchos casos se creen que son inalcanzables. Ante el mundo, el creyente está fuera de sí. Cuando no se identifica con alguna de sus normas, en sus días, Jesús estuvo fuera de sí. Porque hizo lo que no se acostumbraba a hacer. Ahora, déjeme explicarle algo. Número uno, el mundo está fuera de sí. ¿Sabes por qué? Porque Satanás lo tiene engañado. Personas que se creen que no necesitan a Dios porque todo está bien en su vida material. Mientras yo tenga mi trabajo, no me importa lo demás. Mientras yo tenga mi casa, no me importa lo demás. Yo no necesito de Dios porque yo estoy viviendo una vida plena y no me hace falta nada. Gente que piensa que el bien y el mal son relativos. Justifican cualquier conducta con cualquier acción que hacen. Influencers o culturas que promueven, haz lo que tú quieras porque no hay consecuencia. Personas que siguen ideologías y prácticas espirituales que son falsas pensando que son verdad. Hay personas que literalmente tú les preguntas por qué practican lo que practican y a veces no te saben contestar. A veces ellos dicen solamente porque, o sea, me gusta cómo suena, me gusta cómo se ve, me gusta cómo lo hacen. En una ocasión, una muchacha mexicana, la veo que tiene una cosa de Buda aquí. Y yo le pregunto, ¿qué tú entiendes acerca de eso? ¿Qué enseñanza tú tienes? O sea, no sé, es que me gustan las frases que ellos dicen. Y a veces cargamos con cosas que no sabemos ni lo que estamos haciendo, pensando que porque suena bonito está correcto. Y son muchas personas que creen que el éxito económico es lo único importante, ignorando su vida espiritual. Viven fantasías.
Personas que viven para aparentar en las redes sociales mostrando una vida perfecta que no es real. Jóvenes que creen que la felicidad viene solo del dinero, la fama y el placer. Hay personas que evitan enfrentar su realidad. O sea, me explico. Tienen problemas familiares, problemas personales, tienen problemas matrimoniales, pero cuando los ves en las redes sociales todo está bien. Exhibiendo una falsa realidad al mundo, pero con una casa que está podrida por dentro. Se refugian en el entretenimiento, se refugian en adicciones que prácticamente los hace pensar y los hace sentirse bien por un momento, pero literalmente se están muriendo y se están pudriendo por dentro. Creen que pueden vivir sin consecuencias de sus decisiones. Viviendo dentro de relaciones tóxicas, tomando malas decisiones financieras y esperando luego que Dios se las resuelva. ¿Sabes que si tienes una deuda y compras un carro, tienes que pagarlo? Dios no te lo va a saldar. Y si te lo salda, gloria a Dios por su misericordia. Pero a veces tomamos decisiones en nuestra vida pensando que son la voluntad de Dios y simplemente son los caprichos y los deseos nuestros. Yo pensaba que iba a predicar esto de otra manera, pero I'm sorry for you guys. No teniendo relaciones correctas con Dios. Personas que viven una vida sin búsqueda y oración, una búsqueda de Dios espiritual correcta, pero se exhiben al mundo de una manera amplia pensando que todo está bien y haciéndose ver los más espirituales. Gente que conoce a Dios, pero vive como si Él no existiera, porque Él es el último que se entera de sus decisiones. O Él es el último que es consultado cuando quieren tomar una decisión en su vida. Viviendo relaciones rotas entre la familia, el matrimonio, las amistades, como resultado de falta de principios espirituales. Personas que ponen otras cosas por encima de Dios. Entiéndase, el trabajo, el dinero, placeres, cosas que prácticamente me hacen sentir bien y si lo puedo cambiar por estar un momento con Dios, pues lo cambio. Porque lo que nos gusta a esta carne es lo temporal, es lo momentáneo, pero no lo eterno. Un ejemplo concreto de esto es alguien que siempre te va a decir, yo no tengo tiempo para Dios, pero cuando vienes a ver tiene tiempo para todo lo demás. Gloria a Jesús. La cuarta cosa que el enemigo, el mundo nos tiene, que está fuera de sí, es porque deja que el pecado lo esclavice. Personas que saben que algo está mal, pero no pueden dejarlo. Cosas como los vicios, la pornografía, el alcohol, drogas. Gente que vive atrapada en hábitos que son repetitivos, pero que los están destruyendo. Aunque quieren cambiar, no pueden, porque esto los está controlando totalmente. Personas que son dominadas por sus emociones y hacen ver que esto es normal en su vida. Las cosas que son como lo son la ira, los celos o el orgullo. Esto afecta a sus relaciones, pero para ellos es, así yo soy, nadie me va a cambiar. Esta es la manera en que yo nací y así yo soy, nadie va a cambiar mi manera de ser. Pero dentro de todo esto están prácticamente intoxicándose ellos mismos, intoxicando las relaciones con las personas que les rodean. Viven en prácticas constantes de mentira, engaño o infidelidad. Sin sentir ya convicción de Dios, sin sentir ni siquiera remordimiento por lo que hacen. Alguien que intenta dejar un vicio muchas veces, pero siempre vuelve porque ya está dominado por ese hábito. Todo esto son algunos ejemplos de cómo las personas prácticamente viven engañados por el mundo y vivimos
pensando que todo está bien. Y vivimos pensando que mientras no me afecte, no necesito encargarme de algo. Pero déjame decirte una cosa. El problema es que no es que esto pase afuera. Es que cuando esto comienza a meterse en la iglesia, comienza a infectar lo que aquí está pasando. Y la iglesia tiene que despertarse. La iglesia tiene que prácticamente cambiar su mentalidad. Y aunque parezca que la iglesia está fuera de sí, comenzar a hacer lo que tiene que hacer. No acoplándose a las cosas de este mundo, sino levantándose en contra de lo que quiere destruir, lo que es la juventud, la niñez y los matrimonios de la iglesia. Segundo, el creyente está fuera de sí. No significa que él está perdido, sino que vive diferente al sistema de este mundo. ¿Sabes cómo vivimos diferente al sistema de este mundo? Guiados por Dios. No por la corriente cultural. O sea, estando en el mundo y no con el mundo. Como creyentes tenemos que entender que vivimos físicamente en esta sociedad. Trabajamos físicamente en este mundo. Estudiamos en este mundo. Tenemos relación con otras personas en este mundo. Pero no adoptamos los valores incorrectos del mundo. Aquí es que está la diferencia. O sea, yo no sigo la cultura de que todo se vale. Tampoco podemos seguir la cultura de no tomar decisiones solo por la presión social. Tenemos que mantener principios, aunque esos principios vayan en contra de lo que la mayoría quiere que hagamos. Alguien que decide ser honesto en su trabajo, aunque otros hagan trampas para avanzar. Alguien que si ve algo que no es suyo, tenga la honestidad de devolverlo, aunque no sea, aunque te pasen 1000 cosas por la mente. O sea, pudiera decir muchísimos ejemplos. Y todos van a terminar en lo mismo. Cuando alguien es honesto. Cuando tú vives esa honestidad haciendo las cosas diferentes, que te digan, no, es que yo no sé por qué tú lo haces de esa manera, porque yo lo hago de esta. Pero tú lo haces de la manera correcta. Estar presente en el mundo, pero no dejarse moldear por él. La palabra dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, y por eso quise traerle la experiencia de San Luis, porque en ocasiones nosotros nos adaptamos a aceptar lo que ellos están haciendo, pero no somos capaces de imponer lo que nosotros creemos. O sea, está bien ver a alguien casi en ropa interior caminando por la calle, pero está mal que alguien hable de Cristo dentro de una diversidad. Está bien que alguien ande degeneradamente en la calle, pero está mal que en las escuelas se comience a orar. Aún más que haya Biblia dentro de las escuelas. ¿Hasta qué punto la iglesia va a permitir que el sistema siga gobernando lo que nosotros creemos? ¿Hasta qué punto la iglesia va a permitir que el sistema maneje nuestros hogares? Y quiera que seamos, que se enseñe lo que ellos quieren. ¿Hasta qué punto? Lo segundo, el creyente está fuera de sí porque confronta los poderes y principados de este mundo. Esto no solo es espiritual, esto también se refleja en el sistema y en las estructuras injustas que dominan esta sociedad. El creyente no se queda callado, sino que el creyente tiene que confrontar con verdad y justicia todo lo que se está provocando allá afuera en contra de la iglesia. El abuso. Tenemos que levantar la voz como iglesia en contra de lo que es el maltrato físico, emocional, y defender a alguien que aunque veamos que está siendo injusto, podernos levantar como creyentes, aunque nos cueste, y defenderlos. Porque sería sencillo ver una injusticia en tu lugar de trabajo y quedarte callado por miedo a perderlo. Y Dios después te llame a cuenta porque no hiciste nada y estaba en tu poder. En el racismo, hay que reconocer que todos tienen valor delante de Dios. Todos somos
hechura y creados por Dios. A los estudiantes de Tumi y Magodey. No sé si todavía han llegado ahí. Somos creados a la imagen de Dios, todos y cada uno de nosotros. O sea, para Dios no existe raza, no existe color, no existe cultura, sino existe un pueblo. Jesús murió por toda la humanidad, no por algunos en específicos. Lo otro es la explotación. Rechazar prácticas injustas que se aprovechan de otros. ¿Sabes que la palabra llama en el libro de Levítico y Éxodo, en la ley antigua? Y Dios le dice como una de las leyes que no sean usureros. O sea, que prácticamente que no presten dinero esperando recibir algo a cambio, con mayor ganancia, explotando todo lo que el hombre prácticamente quiere recibir a cambio para llenarse sus deseos. O sea, tenemos que entender que no podemos permitir las prácticas injustas que se aprovechan de otros. O sea, lo otro es la discriminación. Tenemos que tratar con dignidad sin importar la condición, incluyendo a aquellos que quieren verse excluidos. El conformismo es el no aceptar lo incorrecto como normal. Y aquí es que está el problema de la iglesia en este tiempo. Es que tenemos un conformismo con todo lo que pasa allá afuera, que lo aceptamos como que es normal y nos adaptamos a una cultura que está normalizando el pecado dentro de este mundo y dentro de la iglesia en ocasiones. El creyente no solo evita el mal, sino que lo confronta con la luz, que es la palabra de Dios, impactando las vidas de aquellos que se le aproximan. La vida del creyente produce un efecto en otros, que aunque no digan una palabra, su forma de hablar trae paz. Su comportamiento refleja integridad. Sus decisiones inspiran a otros a que lo sigan. Un ejemplo de esto es una persona que en medio del caos se mantiene en calma. Que en medio de la dificultad mantiene su fe. Impactando a quienes lo están rodeando. El creyente no solo vive para sí. El creyente tiene que ser influencia a su entorno y a su alrededor. Cuarto, viviendo como un extraño en medio de la sociedad. El creyente muchas veces se siente diferente porque sus valores no coinciden con una cultura dominante en la que vivimos. A veces, como creyente, no vamos a encajar en conversaciones. A veces, como creyente, no vamos a encajar porque no queremos tener prácticas incorrectas de lo que se está haciendo. Es visto como raro por vivir principios. El creyente no busca la aprobación del mundo. El creyente busca la aprobación de Dios. Alguien que decide guardar sus valores aunque sea criticado y rechazado por esta sociedad. No pertenecemos completamente al sistema. Ni mi identidad, ni mi espiritualidad pertenece al sistema, sino le pertenece a Dios. Hay ciertas historias que podemos encontrar en la palabra. Creo que esta es la parte que yo voy a decir como el profeta Eliseo dijo en una ocasión: pastor, tráigame al tañedor. Esos son códigos. Ahí viene el tañedor. Algo, y que fue con lo que comencé leyendo esta historia de Marcos, o este pequeño fragmento de la palabra en Marcos, y es que podemos estar viviendo en un mundo que está fuera de sí. Como una iglesia tenemos que vivir una vida
que para el mundo nosotros estamos fuera de sí. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros servimos a un Jesús que estaba fuera de sí. A un Jesús que era diferente a lo que el mundo prácticamente estaba expectando de él. El pueblo de Israel todavía está esperando a un Mesías que venga con poder y gloria a rescatarlos de una esclavitud y a rescatarlos de un dominio romano. Ya eso pasó, ¿verdad? Pero están todavía personas que suben a orar, a esperar a que el Mesías regrese cuando ya él vino. Cuando dice la palabra que a los suyos él vino y los suyos no le recibieron. Porque él vino de una manera diferente. Él vino estando fuera de sí. En Marcos 3, 20, 21, del 20 al 27, Jesús le está dando una enseñanza a estos hombres. Y su familia, cuando dice los suyos, era su familia cercana. Los que lo conocían de cerca, que no entendían quién él era. Esto lo podemos ver cuando Jesús llegó a su ciudad natal y ellos vieron que Jesús prácticamente no estaba predicando, y dice que nada allí aconteció porque ellos no creían en el ministerio de Cristo. Ellos no creían quién era Jesús. ¿Cómo es posible que este carpintero, esta persona que yo he visto crecer trabajando en la madera, venga a enseñarnos como maestro? ¿Cómo es posible que un hombre que vivió toda su vida en pobreza sea uno que ahora los enfermos están sanados por medio de él? No creían en Jesús. Decían, es que esto no tiene sentido. ¿Cómo un carpintero puede tener tanta autoridad? Y aquí Jesús empieza a demostrarle algo. Y él le dice a los escribas, ¿sabes qué? Ustedes están diciendo que yo he echado a estos demonios fuera por Beelzebú, y que yo sirvo al mundo y que yo sirvo a los demonios. Pero ¿acaso una casa dividida contra sí puede prosperar? ¿Acaso el que trae un mensaje de paz puede acoplarse con las tinieblas? En buen español, el agua y el aceite nunca van a mezclar. O sea, no puede ser posible que lo que Jesús estaba haciendo para bien fuera algo que el enemigo hiciera. Porque el enemigo no hace nada para bien. No le podemos atribuir a las cosas al enemigo cuando prácticamente Dios es el que las está haciendo para procesarnos y tener algo para bien. Hay personas que no van a entender nuestra manera de vivir y no van a entender la manera en que nosotros nos aplicamos en este mundo. El evangelio de Cristo no es un evangelio de vestimenta. El evangelio de Cristo no es un evangelio de cómo yo me pueda ver por fuera. El evangelio de Cristo es un evangelio que cambia los corazones. Y si hay un corazón que ha sido cambiado y transformado por Dios, no hay hombre ni mujer en esta tierra que pueda decir lo contrario. Jesús estaba fuera de sí porque reprendía demonios, según ellos. Pero cuánta necesidad de un Cristo que esté fuera de sí como este hay hoy día dentro de la iglesia. Cuánta necesidad de un Cristo que desate al cautivo hay en esta sociedad. Cuánta necesidad de un Cristo que pueda hacer libre al que está siendo esclavo por la depresión, queriendo quitarse la vida, está siendo necesitado en este tiempo. Entonces, si ese Jesús está fuera de sí, yo también quiero estar como él. Lo segundo, él estaba fuera de sí porque sanaba los enfermos y obraba sin hacerlo el día que fuese. Marcos capítulo 3 versos 1 al 6 dice que Jesús llega en sábado a una sinagoga, y cuando llega a esta sinagoga ellos comienzan a decirle, oye, ese hombre tiene una mano seca. Y se lo voy a decir en mi español puertorriqueño. Ese hombre tiene una mano seca.
te reto a que lo sanes. Comenzaron a desafiar a Jesús para que Jesús sanara a este hombre en día de reposo. Para buscar acusarlo, para buscar algo y pensar algo en contra de él, para engañarlo. Una de las pocas ocasiones que Jesús se deja llevar por lo que le están diciendo. Le dice, ok, esto es lo que ustedes quieren. Hombre, levántate, párate en medio. Extiende tu mano. Y la mano del hombre se restauró completamente. ¿Sabes por qué? Porque es que nosotros tenemos que entender que para Dios no hay lugar. Dios no se limita al tiempo. Dios no se limita al espacio. Sino que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y porque Él quiere. Esa es la verdadera soberanía de Dios. Y cuando nosotros le entendemos, lo que obra para nuestro mal, entendemos que es para nuestra bendición. Ese era el Jesús que para ellos estaba fuera de sí. Porque yo imagino a sus discípulos diciéndole, está loco. Le están diciendo y lo van a acusar y él aún así lo hace. Pero él no estaba viendo la acusación, sino él estaba viendo la necesidad de ese hombre que llevaba tal vez sábado tras sábado, por tal vez 50, 60, 70 años llegando a aquel lugar y nadie era capaz de hacer lo que Jesús hizo. Y en ocasiones hay personas que están llegando alrededor tuyo, esperando que tú hagas algo por ellos. Y tú tienes que levantarte en el lugar que sea y hacer lo que Dios te manda hacer. Porque está esperando que ese momento está esperando por ti para que lo hagas. Lo tercero, Jesús estaba fuera de sí porque se asociaba con publicanos y pecadores. Marcos 2. 15 al 16. Yo en una ocasión me encontré en una conversación que no sé ni cómo, y estas personas decían que si alguien no era convertido o alguien era impío o alguien no servía a Dios, ellos no podían sentarse a comer con ellos. Así que usted imagínese la total ignorancia del ser humano, de pensar que porque alguien no está a su nivel espiritual no puede sentarse a comer con él. Entonces, ¿qué tan inalcanzable se puede sentir una persona para decir que si tú no estás a mi nivel o tú no compartes las mismas creencias que yo comparto, yo no me puedo sentar a comer contigo? Y Jesús les dio un ejemplo claro aquí. Les dijo, ¿sabes qué? A él lo estaban acusando porque se sentó con publicanos. Publicanos, te voy a dar una breve descripción de lo que era un publicano. Un publicano era la persona que todo el pueblo judío en ese entonces odiaba porque era el que recaudaba impuestos para el gobierno romano. Eso era prácticamente el infiltrado de su propio pueblo, el traicionero, vamos a decirlo de esta manera. Lo veían así, por eso le llamaban pecadores. Y personas que eran de todas las diferentes clases sociales, menos la alta. Con eso Jesús estaba sentado, hablando, comiendo, compartiendo. Y ellos decían, este está fuera de sí. No hay manera de que yo como maestro me siente a comer con un pecador. No hay manera que yo como escriba me sienta a comer con alguien que no está a mi nivel. Pero Jesús dijo, no, yo necesito enseñarle algo a ustedes. Ustedes están prácticamente llegando a recibir la sanidad porque piensan que los que están sanos son los que más necesitan. Pero yo vengo a cambiar esto y hacerlo de una manera totalmente diferente. Aquí el sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Jesús se juntaba con los que verdaderamente tenían la necesidad porque Él entendía que ellos eran los que realmente eran los que necesitaban de Él. Por eso le decían que estaba loco. Le dijeron en una ocasión, Lucas 5, 20 y 24, que estaba loco porque perdonaba pecado. 4 hombres toman a este amigo y saben que Jesús está en un lugar que es poco accesible. Por la multitud no pueden pasar y no pueden llegar hasta donde está Jesús con este hombre.
Y se les ocurre la excelente idea de subirlo por el techo. Lo suben, rompen el techo, lo bajan a donde está Jesús. Y cuando Jesús lo ve de frente, las palabras de Jesús, lo único que vieron fue, ¿sabes qué? En esta ocasión yo no voy a mirar la cantidad de fe que tú tienes, porque tal vez hubiera sido mucha. Pero aún más allá, yo voy a mirar la fe de ellos. Y por la fe de ellos, tú eres salvo. Jesús no mencionó sanidad. Jesús no habló de sanidad. Jesús le habló de salvación. Y esto fue lo que prácticamente le molestó a estos escribas que estaban allí escuchándolo. ¿Cómo cree que puede perdonar pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? ¿Qué se cree él? ¿Acaso él se cree que es Dios? Tan loco está que ahora piensa que él puede tener la autoridad de perdonarle los pecados a la gente. Solamente unas palabras que no provocaron algo en el ámbito físico. Y Jesús dice, ok, como yo conozco los pensamientos de ustedes y yo sé lo que está pasando por su mente, y pues les voy a demostrar que el Hijo del Hombre no simplemente tiene poder para perdonar pecados. Mira, ahora yo te digo a ti, levántate, toma tu lecho y camina. ¿Por qué? Porque ustedes lo que quieren es ver cosas que pasen en el ámbito físico y material. Pero yo les estaba enseñando algo que pasa más allá de lo material y de lo que podemos palpar en este mundo, que es en lo espiritual. La salvación va antes que la sanación. ¿De qué te vale tener un cuerpo sano si te vas a perder de igual manera? ¿De qué te vale vivir una vida en total sanidad y clamando a Dios por cosas materiales si nada de eso te lo vas a poder llevar cuando partas de este mundo? Esto era lo que Jesús les quiso demostrar a ellos. O sea, no simplemente piensen en lo que es material en este mundo. Tener una buena casa es bueno. Tener un buen carro es bueno. Tener un buen trabajo es bueno. Tener salud para vivir y disfrutar de estas cosas es bueno. Pero mejor aún es vivir una vida completamente llena de paz, viviendo y sirviendo a Cristo. Que aunque lo pierda todo, siento que usted lo tengo todo. Que aunque no tenga nada, siento que estoy pleno y lleno totalmente de Dios. Esto no lo puede hablar alguien que no lo haya vivido. Porque hasta que tú no pierdes todo y no tienes nada, tú no comienzas a entender lo importante que es Dios en tu vida. Quinto, porque desafiaba las rutinas. Marcos 7, del 1 al 4. Llegan los discípulos de Jesús, iban a participar de una festividad. Y los que estaban allí observando, porque siempre hay gente que está observando, ellos comienzan a decirle, oye, ¿acaso tú no te estás dando cuenta que tus discípulos están participando y ni siquiera se lavaron las manos? Y Jesús, como siempre, tenía la palabra correcta. Y allí llega Jesús. Y él le estaba hablando de lo que verdaderamente contaminaba al hombre. O sea, no simplemente el que se lave las manos va a ser lo que contamina al hombre. Hay cosas que aún más allá de esto contaminan nuestra vida. Pero ellos estaban pensando aún más en las tradiciones. Verso 5 ahí del capítulo 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Y escuche lo que Jesús les replica en el verso 6. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre.
porque dejando el mandamiento de Dios, aferráis a la tradición de los hombres. Prácticamente, personas que viven una vida de una religiosidad tan grande que no están mirando lo que verdaderamente Jesús está haciendo en los corazones. Que quieren ser ellos los que cambian las vidas sin dejar que sea el Espíritu Santo que transforme. Cuando el hombre comienza a meter la mano en algo, eso termina dañado. Pero cuando Dios lo hace, aunque la vasija tenga que romperla 100 veces, el resultado final va a ser el deseado por Dios. No el deseado por la sociedad, no el deseado por los hombres, no el deseado por este tiempo, sino el deseado por Jesús. Martin Luther King fue criticado, acusado, vituperado por políticos, por otros líderes religiosos, porque él defendía una causa que prácticamente para ellos era que él estaba incitando disturbios. Él buscaba una revolución racial. Era un comunista. Decían que usaba la religión para camuflajearse. Pero dice la Biblia en Marcos 5, 11 y 12. Dichosos sois cuando os insulten y os vituperen y os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mía. Estés alegres y contentos, que Dios va a dar una gran recompensa, porque los mismos que persiguen a los profetas os han perseguido. Ahí donde usted está, si puede ponerse sobre sus pies. Termino temprano, así me invitan de nuevo. Y yo quiero que usted medite en qué verdaderamente hay algo en tu vida que necesita estar fuera de sí. Tú necesitas cambiar algo en tu vida y hacerlo de una manera más radical para poder alcanzar el propósito de Dios. Una mujer ...12 años padeciendo un flujo de sangre. Esta mujer no se podía ni acercar al pueblo. Esta mujer había perdido todas sus esperanzas, pero porque había uno que estaba fuera de sí, provocó en ella que hiciera algo que estaba totalmente loco para el mundo. Provocó que ella se mezclara entre el pueblo y aún más allá, que tan solo con ella pensar y decir, si yo tan solo toco el borde de su manto, solamente yo necesito tocarlo, necesito ponerle un dedo a ese borde de ese manto y yo sé que esto va a salir de mí. Una acción revolucionaria. Tomó una acción que para el mundo pareciera algo que totalmente estaba loco. Que si yo levantara ahora mismo un manto aquí y dijera, si tú lo tocas vas a ser sano, muchos de ustedes me pensarían que yo estoy loco. Esta es la realidad. Por eso es que este sistema de ese mundo religioso no encajaba con Jesús. No es que voy a levantar un manto ahora para que hagan eso. Pero esta mujer dentro de sí pensó algo totalmente radical, que no tan solo iba a cambiar la vida de ella, sino que 2000 años después, pastor, yo estoy aquí hablando hoy de ella, impulsando la fe de ustedes para que si hay algo que en el mundo espiritual tú necesitas alcanzar, sepas que con tan solo tocarlo, eso es más que suficiente. Tanto así que no se conoce su nombre, pero todavía hoy hablamos de ella. Que usted imagínese que vaya yo al área ahí donde va a hacer la construcción y agarre un poco de lodo y diga a todo el que tenga problemas de la visión, venga que le voy a poner esto en los ojos. Van a pensar que estoy loco. Sin embargo,
Jesús agarra, escupe en tierra. Eso no tan solo lo agarra mojado. Eso él escupe en tierra para mojar el lodo y se lo pone un hombre en los ojos. Qué manera más radical de hacer las cosas. Y le dice, vete y lávate. O sea, ¿qué oftalmólogo pensaría que con tierra se va a sanar un ciego? Saliva y tierra. Sin embargo, Jesús lo hizo porque estaba fuera de sí. Ahora yo te pregunto en esta mañana, tarde ya, ¿cuántos de nosotros estamos fuera de sí como Jesús? ¿Cuántos de nosotros tenemos la fe de tal manera que aunque las cosas parezcan incoherentes, podemos decir que van a ser posibles en Dios? A mí me dieron tres meses en el Evangelio cuando me convertí. Pues ya mismo se sale. Ya mismo lo vemos por ahí haciendo lo mismo, pero me lo decían. Me lo decían. Sin embargo, cuando tú conoces y tú sabes y tienes la convicción correcta de que Dios es realmente el que te cambia, no hay nada, no hay palabras que puedan tornar tu vida atrás. Un hombre leproso va a visitar al profeta Naamán y llega a donde el profeta pensando que tenía que hacer las cosas de la manera que él quería. O sea, yo soy el profeta, yo soy el general, yo soy el que tengo la autoridad, yo soy bien visto aquí. Y la realidad es esta: tú puedes ser el CEO de una compañía exitosa. Tú puedes ser un doctor que seas el más exitoso del mundo. Pero si cuando te levantas la manga de la camisa estás leproso, no hay nada que pueda cambiar eso. Ahora te lo voy a decir más profundo para que lo entendamos. Tú puedes ser el cristiano que mejor se vista. Tú puedes ser la mujer que use la falda más larga, que tenga el mejor moño bien formado ahí con todo y spray. Pero si dentro de tu corazón hay lepra, o sea, no importa cuántas riquezas tengas por fuera, mientras que lo que está dentro está podrido, o sea, no hay nada que puedas hacer. Y él le dijo, vete y lávate en el Jordán. No una vez, o sea, tienes que lavarte 7 veces. Oh, pero es que esto es un insulto. ¿Sabes por qué era un insulto para él? Porque el Jordán era el río más sucio que había en el tiempo. O sea, no me podía mandar a decirme, vete a tu casa y con agüita caliente, báñate y sumérgete 7 veces ahí. Y asegúrate de que le ponga un buen jaboncito y todo para que funcione bien. No. O sea, yo necesito que tú doblegues tu orgullo y tú dejes de pensar de que yo soy el general, yo soy el que me lo merezco, para que te metas en el río más sucio, para que el río más sucio sea el que te haga limpio. El milagro de la cruz no sucede porque muere un hombre, sino porque un hombre se hace pecado, causando así que su padre torne la mirada de él y él pueda decir las palabras, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? O sea, agarrar todo el pecado de la humanidad, el pecado que tú cometiste ayer, el pecado que vamos a cometer mañana, el pecado que tal vez cometamos en un año, todo esto se encerró en la figura de Cristo por ti y por mí. Pero no quedó ahí, sino que dice que Él clavó todas nuestras dolencias. Todo eso quedó clavado en la cruz. Pero al tercer día, Él nos dio vida juntamente con Él. Y Pablo dice, resucitando juntamente con Cristo. Porque ¿sabes qué? Cada día que tú fallas, tienes que ir y crucificarte de nuevo. Tienes que llevar tus pecados a la cruz.
Pero no dejarlos ahí y no quedarte ahí, sino que volver a resucitar juntamente con Él. Yo te voy a pedir en este día que si hay algo que tú necesitas y tú dices, yo necesito hoy levantarme en fe, que aunque el médico me haya dado un diagnóstico, hoy ese diagnóstico cae por el suelo, porque yo creo que hay un Jesús que está fuera de sí, que hay un Jesús que es revolucionario, que lo que el mundo dice que no va a ser posible, hoy Él lo hace posible en tu vida. Estás clamando por un hijo, estás clamando por tu padre, estás clamando por tu madre, por tus hermanos, tal vez por un sobrino. Hoy hay un Jesús aquí que está fuera de sí, dispuesto a hacer algo que la gente no va a entender para hacer lo posible en tu vida. Hoy yo abro el altar porque creo que hay personas que tienen que tomar ese paso de fe y entender que si yo necesito algo de Dios, yo tengo que atreverme como la mujer de ese flujo de sangre, a atreverme a caminar entre la multitud y a tocar el borde de su manto. Y a veces las cosas no pasan porque nosotros no accionamos. A veces las cosas en nuestra vida no suceden porque nos quedamos estancados y estáticos. José no pudo haber llegado al trono de Egipto sin haber sido vendido por sus hermanos. Pero en medio de todo el proceso, él no solamente fue fiel a Dios, sino que él era fiel a sus captores. ¿Qué clase de mentalidad es esta? Esto es algo incoherente. Yo estoy encarcelado, pero yo voy a ser el mejor prisionero. Yo soy esclavo en una casa de Potifar, pero yo voy a ser el mejor esclavo. Entonces a veces nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Señor, tú me estás pasando por este proceso de escasez, pues yo voy a ser el mejor creyente que pase por un proceso de escasez. Señor, tú me estás pasando por un proceso de enfermedad, pues yo voy a ser el mejor enfermo que viva mi vida para Cristo. Es totalmente cambiar la perspectiva de lo que tienes en tu mente. Porque si te dejas llevar por lo negativo te va a limitar a alcanzar lo que Dios quiere hacer contigo. Así que yo quiero orar por ti en este día.